¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:32. Abrimos algo antes de lo habitual. Este Atlántico Noticias, la ventana que los servicios informativos de Televisión Canaria abre al mundo, pero que hoy además va a poner la vista en el incendio que sigue activo hasta ahora en la isla de Tenerife. Enseguida vamos a ese punto en directo. Además, hoy en el ámbito internacional destaca el alto el fuego entre Israel y Hamás tras 11 días de bombardeos sobre Gaza. Una decisión que se ha producido después de la muerte de 232 personas palestinas y 12 israelíes tras el endurecimiento de la posición de Estados Unidos, con un llamamiento directo a que acabaran estos ataques. Bueno, ha sido desde luego una de las noticias más esperadas, el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. Esto reabre el camino hacia nuevas negociaciones tras días de duro conflicto armado. Cristo Negrín. Sí, Marta, tras 11 días de duros enfrentamientos, israelíes y palestinos acuerdan el alto el fuego, una tregua que ha sido avalada por la intervención diplomática de Egipto. Ambas partes se comprometen a mantener la paz sin condiciones. Bueno, y mientras la tranquilidad va regresando poco a poco a la frontera española con Marruecos, en Ceuta, pero aún persiste el problema que suponen tantos niños solos que aún permanecen allí. Muchos de ellos, de los que pasaron la frontera, lo hicieron bajo la falsa promesa, por ejemplo, de ver a ídolos del fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi, bulos que circularon por las redes sociales y que provocaron una auténtica estampida hacia la ciudad autónoma. Y se ha dado un paso muy importante para recuperar la movilidad en verano dentro de la Unión Europea tras la apertura de las fronteras de países terceros que se va a llevar a cabo. Ahora los países miembros también llegan al acuerdo para poner en marcha el pasaporte sanitario, se llamará pasaporte COVID a partir del 1 de julio y va a permitir a los turistas moverse con ese certificado COVID digital que incluirá si uno está vacunado, si ha pasado la enfermedad o si portamos una prueba negativa. Más cuestiones que hoy les contamos, se sigue analizando la evolución de la variante india y según un estudio de BioNTech, que es la filial con la que Pfizer produce su vacuna, su fórmula es muy efectiva ante esa variante india. Dice la compañía que tiene una eficacia superior al 70%. Y fíjense que en Bolivia están teniendo un serio problema con la campaña de vacunación. Hay noticias falsas sobre vacunas, bulos, que provocan que la gente no confíe en ellas. Y esto deja a los centros de vacunación vacíos. Las autoridades están muy preocupadas y temen incluso que se pierdan miles de dosis por ese bajo índice de vacunación. Y siguen los disturbios en Colombia. El malestar social se ha visto el día después de otro paro nacional en muchas ciudades, entre ellas Bucaramanga, que es este lugar, donde el cura del lugar tuvo que intervenir para tratar de parar los enfrentamientos. Bueno, ya les decimos que estamos muy pendientes de ese incendio en Tenerife. Desde ayer está activo en esa isla y desde ese momento Televisión Canaria ha estado contándoles todo lo que ocurre. Vamos a hablar con Lorena de Cobos, que está justo en el puesto de mando avanzado. Última hora, Lorena. Última hora, pero nosotros nos encontramos en el Ayuntamiento de la Villa de Arico porque en tan solo unos minutos está previsto que comience una reunión técnica con todos y cada uno de los responsables de los medios, de los efectivos que están participando en este dispositivo de extinción de fuego que afecta ya a 1.100 hectáreas de terreno. Efectivamente, Lorena de Cobo, con la que regresamos en un ratito, estaba ya en el Ayuntamiento de Arico, desde el puesto de mando avanzado. Allí se va a llevar a cabo esa rueda de prensa para dar la última hora de este incendio que preocupa por su evolución, desde luego. Una dimensión que ha obligado, por ejemplo, a que se envíen refuerzos de apoyo. Además, se ha incorporado esta mañana a primera hora, lo hemos contado en Buenos Días Canarias, 7 medios aéreos del Ejército del Aire, la Guardia Civil, el GES y también personal del propio Cabildo de Tenerife. Se unieron desde Gran Canaria 2 remesas que llegaban también a primera hora por vía marítima. La primera en llegar, la de la UME, que estaba sentada en la base de Gando, lo hizo con 50 efectivos militares, 6 autobombas y 2 vehículos nodriza. Luego se añadieron al dispositivo los 20 miembros de la Brigada Forestal del Cabildo de Gran Canaria, que aportaron otras 2 autobombas y 8 vehículos ligeros. Hola a todos, soy Pedro Rodríguez y desde aquí quería mandar desde Roma todo mi apoyo, mi fuerza para todo el pueblo de Arico que está sufriendo pues este incendio forestal.
Bueno, ahí ven ese mensaje del futbolista Pedro Rodríguez, muchos mensajes de solidaridad que han llegado en las redes sociales, muestras de apoyo que llegan a través de Twitter, desde cualquier punto de Canarias, para animar, para dar fuerza a todas las personas que están trabajando, tratando de apagar este fuego que está afectando a ese punto del sur de Tenerife. Mucho apoyo también para las personas que están sobre todo trabajando en las complejas labores de extinción de este fuego. Bueno, empezamos con la última hora de ese incendio. Ya contaba nuestra compañera Lorena de Cobos que son unas 1.500 hectáreas que están afectadas de momento. La evolución del fuego es muy complicada, sobre todo por las malas condiciones meteorológicas. Hace mucho calor y también soplan fuertes rachas de viento. Fue la noche una noche de durísimo trabajo para los efectivos que luchan contra el fuego en ese incendio que se produjo en la mañana de ayer. Se lo contábamos. Los trabajos nocturnos, sobre todo, fueron terrestres y ya con la luz del sol pues fueron apoyados por los medios aéreos. Larga madrugada en Arico, pendientes de la evolución del fuego en el puesto de mando avanzado y de habituallamiento. Mientras las calles del pueblo han permanecido completamente vacías y con relativa tranquilidad, dada la lejanía de las llamas de los núcleos de población. Es un poco doloroso, ¿no? Ver cómo empiezas un día normal y de buenas a primeras se te tuerce todo, ¿no? Ha habido un trabajo importante realizado por la policía local. Se ha revisado todas las zonas aledañas, cercanas a las zonas forestales que pudieran ser susceptibles de riesgo de incendios forestales, y se ha comprobado que no hay ninguna población, digamos, pequeños habitáculos que suelen existir, sobre todo de actividades agrícolas. Pero claro, ahora el grosso sobre todo va a estar en el contador. Los cuerpos de seguridad han apoyado a efectivos de la UME y bomberos que han trabajado a destajo en la zona donde aún siguen las llamas sin controlar. Porque afortunadamente el incendio ha sido un incendio básicamente de suelo, que no ha llegado a las copas de los árboles, y eso también no genera pues no tanto impacto y tanto daño al bosque de pino canario, un bosque de pino canario importante que tiene nuestro municipio. Desde primera hora de este viernes se incorporarán nuevos efectivos a las labores de control del incendio iniciado a mediodía de este jueves. Bueno, sobre la evolución de este fuego hablaba el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. La rapidez con la que hemos podido ponernos de acuerdo, los operativos del Cabildo, del Gobierno de Canarias, la Unidad Militar de Emergencias y sobre todo, y esto es importante, que un fuego como este es esencial el trabajo aéreo y el que dispongamos de 5 helicópteros y de que se puedan incorporar a solicitud que se hizo ayer y que se incorporarán a lo largo del día de hoy, uno y otro mañana, 2 nuevos hidroaviones, supondrán para nosotros tranquilidad. Bueno, y lo mejor de todo es que no hay núcleos, la parte positiva, que no hay núcleos de población cercanos, pero sí que preocupa la cercanía del fuego con el Parque Nacional del Teide. La zona en la que se originó el fuego está próxima a la corona forestal, un auténtico pulmón verde de Tenerife, la mayor masa boscosa de toda Canarias. El barranco de Chajaña está ubicado en el municipio tinerfeño de Arico, muy cerca de los límites con la localidad vecina de Fasnia. Está próximo también a la corona forestal, una masa boscosa que rodea al Teide y que cuenta con más de 46.000 hectáreas de extensión. Es el mayor espacio protegido natural de toda Canarias. Formada en su mayoría por pinar canario, constituye el auténtico pulmón verde de Tenerife. En este espacio se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos. La corona cuenta con 3 grandes dorsales o cordilleras volcánicas. La principal característica que define al Parque de la Corona Forestal es la existencia de una de las masas boscosas más extensas del archipiélago. El pino canario es la especie más representativa, pero también hay matorral de alta montaña y falla-brezal. Y siempre que hay fuego acercándose al parque, nuestra prioridad siempre es salvar aquellas áreas donde tenemos poblaciones de especies en peligro de extinción. Además de la flora, cuentan con abundante fauna endémica. La paloma rabiche y turqué o el pico picapinos son solo algunos de sus ejemplos.
No recuerden que está a punto de producirse una rueda de prensa con la última hora, los datos sobre este incendio que afecta a esa zona del municipio de Arico, en el que están trabajando denodadamente pues tantos efectivos. Estamos pendientes para ofrecerles esa rueda de prensa aquí en Atlántico Noticias. Este último incendio declarado en Tenerife nos trae a la memoria imágenes que nos recuerdan a otros siniestros forestales ocurridos en los últimos años en nuestro archipiélago. Canarias sufrió el año pasado 71 siniestros forestales. La sequedad del aire, la temperatura muy alta, estamos alrededor de 25 grados en la zona. Pequeños conatos e incendios que acabaron devorando 2.000 hectáreas de superficie vegetal. Son los datos que se desprenden del último informe del Ministerio de Agricultura. Ver todo negro. En él se concluye que el año 2020 fue peor que 2019. Ahí van dos ejemplos. 22 de febrero del año 2020, isla de Gran Canaria. Las llamas se extienden sin control desde el cruce de Tasarte y Tasartico en el municipio de la aldea de San Nicolás. Son vientos huracanados, racheados, que superan los 100 kilómetros por hora. El fuerte viento de aquella noche actuó de catalizador. Tras 4 días de intensa lucha, el fuego se dio por controlado el 26 de febrero, extinguido el 16 de marzo. Este gran incendio forestal arrasó 1.000 hectáreas y varias viviendas de la zona. Mi cuñada vive ahí al lado, ha perdido la casa toda totalmente. 21 de agosto del año 2020 comienza a arder el Pinar de Garafía, en la isla de La Palma. Los medios de extinción actuaron desde todos los flancos, utilizando para ello medios terrestres y aéreos. Fue necesaria la intervención de 400 efectivos que trabajaron sobre el terreno. También fue necesaria la intervención de la UME. Se evacuó a cerca de 300 vecinos. Este gran incendio forestal se dio por estabilizado 48 horas después. No son las 13:44 minutos. Vamos a regresar a Arico en directo con nuestra compañera Lorena de Cobos. Lorena, ahora sí, lo decimos bien, en el Ayuntamiento de Arico, pues pendiente de esa rueda de prensa que a priori está prevista para las 2 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente, una rueda de prensa, pero previamente habrá una reunión técnica donde todos los efectivos participantes en este dispositivo de extinción del fuego pues pondrán en común un poco cómo está la situación y nosotros estaremos aquí para hacérselos llegar. Estamos hablando de una superficie afectada de unas 1.500 hectáreas de terreno con un perímetro de 16 kilómetros. Hay medios terrestres y medios aéreos, pero también muy pendientes de las condiciones climatológicas. Sopla el viento, rachas que pueden alcanzar incluso los 50 kilómetros por hora. La previsión meteorológica para las próximas horas podría mejorar, aumentará la humedad y seguramente bajen las temperaturas, pero el viento seguirá soplando. Es algo que preocupa profundamente a todos los medios que están convocados en este salón de actos del Ayuntamiento de la Villa de Arico. Efectivamente, Lorena, porque ya decías, el viento puede ser determinante y te lo habrán comentado pues los especialistas que están ahí trabajando para la evolución del fuego y has apuntado que no va a cesar por lo menos en las próximas horas, ¿no? No va a cesar y además están prestando especial atención a uno de los flancos, concretamente el derecho que es el que se dirige hacia el Barranco del Río y que podría llegar hasta Vilaflor, conocida zona por su gran cantidad de pinar. En estos momentos, lo decía el presidente de Canarias hace tan solo unos minutos, estamos ante un incendio que afecta al suelo. No ha llegado a quemar las copas de los árboles y eso sería un dato a favor que hay que tener en cuenta. Nos tenemos muy pendientes, Lorena de Cobo, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, dejamos a nuestra compañera pendiente de esa reunión técnica previa, esa rueda de prensa que tendrá lugar a priori pues a las 12 de la tarde. Evidentemente pues estaremos pendientes para ofrecerla en cuanto se produzca aquí en Atlántico Noticias. Nosotros vamos a seguir con los asuntos que marcan la actualidad del día. Alto el fuego en Gaza tras 11 días nada menos de bombardeos, un conflicto que ha sido uno de los más violentos de los últimos años. La mediación de Egipto desde luego ha sido clave, pero también, Cristo, lo que dijo Netanyahu ha cumplido directamente con lo que había prometido. Sí, Marta, así ha ocurrido. Recordemos que hace unos días el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decía que no iban a cesar esa avalancha bélica sobre la franja de Gaza hasta no acabar con todos esos objetivos. Y así ha sido. Hace unas horas confirmaba Netanyahu que se habían eliminado la mayor parte de esas amenazas en la franja de Gaza. A esta situación se le une, por supuesto, esa intervención diplomática de Egipto. Una tregua para ambas partes en las que se comprometen textualmente
compromete a ser una paz recíproca, simultánea y sin condiciones. Por supuesto, la comunidad internacional está satisfecha. En este sentido, Naciones Unidas espera que este alto el fuego se dilate en el tiempo y, por su parte, la administración de Joe Biden ya ha anunciado que va a enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Estamos hablando de un conflicto muy violento, uno de los más violentos en los últimos años, donde suele ocurrir que los más vulnerables han sido los más perjudicados, muchos civiles, entre ellos más de 60 niños. Israel y Hamás acuerdan el alto el fuego tras 11 días de enfrentamientos y con la mediación de Egipto. La tregua ha entrado en vigor la madrugada de este viernes. El cese de las hostilidades se está respetando. Israel ha empezado a levantar algunas de las restricciones en el sur del país y en la frontera con la Franja. La intervención de mediadores egipcios ha sido clave para el alto el fuego. 2 delegaciones desplazadas a Israel y a los territorios palestinos lograban el objetivo de detener las hostilidades. Los líderes israelíes y palestinos tienen la responsabilidad, más allá del restablecimiento de la calma, de iniciar un diálogo serio para abordar las causas fundamentales de los conflictos. Desde la Casa Blanca, Joe Biden ha valorado el esfuerzo diplomático de Egipto para llevar a cabo las negociaciones. El presidente de Estados Unidos ha expresado su compromiso para enviar a Gaza ayuda humanitaria en coordinación con la comunidad internacional. Estados Unidos se comprometió a trabajar con las Naciones Unidas y otras partes interesadas internacionales para brindar asistencia humanitaria rápida y conseguir apoyo internacional para el pueblo de Gaza y los esfuerzos de reconstrucción de Gaza. El conflicto ha dejado un balance tan trágico como desigual. En Tel Aviv, decenas de miles de civiles tuvieron que huir ante los más de 4.000 cohetes lanzados por Hamás. Israel ha contabilizado oficialmente 12 muertos, entre ellos 2 menores. En el enclave palestino, el balance es dramático. Los bombardeos y la artillería han arrasado manzanas enteras. 232 personas han perdido la vida, incluidos 65 niños. Bueno, miramos un día más a lo que ocurre en Ceuta. Continúa sobre todo la preocupación al margen de la crisis diplomática abierta, la preocupación por los menores. Muchos de los niños que pasaron la frontera lo hicieron, fíjense, bajo falsas promesas, por ejemplo, de ver a ídolos de fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi. Fueron bulos que circularon por las redes sociales, no se sabe quién los instigó, y que provocaron una auténtica estampida de niños hacia la ciudad autónoma. Niños que llegaban agotados después de una travesía a nado, otros por tierra. Los bulos circularon por las redes sociales y el boca a boca hizo el resto. En 24 horas, Ceuta se vio desbordada, no solo por adultos, también por menores que habían sido engañados. Otros bulos para seducir a los menores marroquíes fue decir que acudirían a una excursión a España, a una gran fiesta. Ahora los esfuerzos se centran en atender a 850 menores, dar alojamiento, proporcionar alimentos y hacer pruebas PCR. En algunos casos se trata de determinar su edad real. 200 menores serán enviados a otras ciudades. Cataluña, Galicia o Madrid ya ha confirmado que colaborarán en el acogimiento. La policía organiza 2 procedimientos. El primero, la reagrupación familiar, que está destinado a los progenitores que reclaman a sus hijos, y el segundo destinado a los menores que no reclama a nadie y que por tanto están en situación de desamparo. El Ministerio del Interior confirma que de los 8.000 migrantes llegados a Ceuta, 6.500 han regresado a Marruecos. En Melilla, cientos de migrantes protagonizaron un intento de salto a la doble valla, pero solo 30 lograron cruzar al lado español. La crisis migratoria se ha saldado con 2 migrantes fallecidos. Bueno, pues un asunto que preocupa desde luego. En este punto de la mañana aquí en Atlántico Noticias vamos a mostrarles imágenes en directo de nuestros equipos en la isla de Tenerife. Son imágenes en directo de nuestros compañeros que están acompañando a la unidad militar de emergencias en ese incendio que sigue afectando a este punto de la isla de Tenerife. Son imágenes en directo, ya les decimos, que están grabando, que están emitiendo nuestros compañeros acompañando a la UME. Son 1.500 hectáreas aproximadamente de fuego de suelo, eso sí, lo están señalando los técnicos. Esto es importante, que el fuego no haya llegado hasta las copas para la evolución de este incendio, que de momento abarca unos 16 kilómetros. Hay 250 efectivos
terrestres trabajando sobre el terreno, y pueden ver también a miembros de la UME y también a nuestros compañeros pues en este momento ofreciéndoles el trabajo en directo que están llevando a cabo precisamente en el suelo. Ven cómo humea toda esa zona, un fuego que de momento, ya les decíamos, no está afectando a las copas de los árboles, y esto es muy importante porque dado el viento que se está registrando en esta zona, rachas muy importantes, pues esto sería pues muy peligroso que llegara a las copas. De momento se está llevando a cabo ese trabajo terrestre que es crucial para controlar este fuego. Aparte de esos medios terrestres que están viendo en directo, gracias a las imágenes de nuestro compañero Roberto, pues también hay hasta 7 aéreos descargando agua en las zonas afectadas, pero en este punto es importante también ese trabajo manual que realizan estos efectivos de la UME, que como ven están viendo pues su trabajo en directo. Televisión Canarias desde primera hora pues contándoles toda la evolución de este fuego. También aquí en Atlántico Noticias ya ven ahí las llamas que surgen del suelo, un incendio que preocupa por su evolución y sobre todo porque el tiempo no va a ayudar, por lo menos en las próximas horas. Bueno, en esta hora son las 13:52, en torno a las 12 de la tarde, hay una rueda de prensa para dar la última hora, y hasta ese momento pues vamos a hablar con nuestro compañero Pepe Naranjo. Cada viernes nos atiende desde África para hablar de las noticias que son actualidad. Hoy Pepe Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, un viernes más. El asunto que marca la actualidad tiene que ver con esas relaciones complicadas ahora entre España y Marruecos. ¿Cómo analizas lo ocurrido varios días después? Buenas tardes. Bueno, yo creo que hay algunos elementos que son muy evidentes, ¿no? en los acontecimientos que han ocurrido en Ceuta, ¿no? Yo creo que estamos efectivamente ante un hecho muy diferente de una crisis migratoria simplemente, ¿no? Hay elementos como ese malestar de Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, que está detrás sin duda de lo que ha ocurrido, y de esa insistencia de Marruecos porque España reconozca que el Sáhara es marroquí, etcétera. Y aquí es lo que hay, lo ha dicho la ministra de Defensa de manera muy clara, es un chantaje, un intento de chantaje por parte de las autoridades marroquíes, utilizando, lo cual me parece lo más grave y lo más peligroso y lo peor de todo, utilizando a seres humanos y a niños además, que se han jugado la vida en el intento de cruzar esa frontera que Marruecos ha abierto de par en par. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es aplicar la legislación, proteger a esos menores, reagrupar a aquellos que se pueda, evidentemente, ¿no? Porque con quien tienen que estar es con sus padres, pero a los que no, pues que se produzca la acogida que marcan las leyes, ¿no? Esto es precisamente lo que ha llamado tantísimo la atención, sobre todo porque ahora no es tan fácil todo el trámite burocrático que se crea a partir de ahora para atender a estos niños, filiarlos correctamente y sobre todo respetar sus derechos. Es verdad que hay que decir, Pepe, que en muchos casos no se ha respetado, lo hemos visto en una imagen que acompañaba tus palabras, como algunos niños eran devueltos en caliente, y ahí también una cuestión que abordar, ¿no? Yo creo que hay que hilar muy fino, ¿no? y tratar de actuar con la cabeza muy fría, ¿no? Es muy evidente que Marruecos ha forzado y para llegar a esta situación de desbordamiento de los recursos de acogida y de los servicios en la ciudad de Ceuta, que imagino como lo que estará ocurriendo allí, ¿no? Pero yo creo que es el momento de tener la cabeza muy fría y sobre todo demostrar que en España se respetan las leyes, porque es que si no, si seguimos actuando saltándonos la legislación, no protegiendo a los más vulnerables, en este caso, que son los menores, pues haremos como hacen otros países, ¿no? Que utilizan precisamente a los seres humanos como una herramienta de presión, sin respetar sus derechos, permitiendo que se jueguen la vida en el intento, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que marcar la diferencia y tenemos que ser claramente defensores de la ley, de la legalidad y de los protocolos que existen a nivel internacional, porque si no, esto va a ser, en fin, un disparate. Efectivamente, decía yo, Pepe, que se ha hablado mucho de las delicadas relaciones que siempre se han intentado mantener entre España y Marruecos. Estaban en un buen momento, pero claro, todo se ha ido deteriorando hasta llegar hasta este punto. El problema es cómo se soluciona, porque la relación de España con Marruecos, por la situación geográfica y por los precedentes políticos, no debe ser mala a priori, ¿no? Y es muy difícil de solucionar, sobre todo después de lo visto. Bueno, yo creo que en el marco de las relaciones internacionales y las relaciones estables entre países que son vecinos, además como Marruecos y España, pues hay muchos intereses en juego y hay que tratar de, en fin, que sean buenas relaciones siempre. Pero lo cierto es que ya hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, cómo Marruecos ha usado la emigración, por supuesto, lo vimos en la crisis de Perejil y en otros momentos de la historia, ¿no?, pero ha usado todas las herramientas a su alcance para ejercer presión cuando le ha interesado políticamente, ¿no? Yo creo que
si me permites la opinión, ¿no? Yo creo que con Marruecos se ha digamos, dejado mucha cuerda y se ha permitido en ocasiones, se ha cedido, digamos, ante ese chantaje, y ellos están muy obsesionados con el tema del Sáhara, con que España acepte que el Sáhara Occidental es marroquí, y el Sáhara no es un territorio marroquí, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización, y es lo que dicen las normas internacionales, y yo creo que hay unos límites ante los que no se puede ceder, porque si no será ceder siempre ante esta utilización política de estas herramientas, ante este chantaje, como ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esa es la parte política, la parte diplomática va a ser muy complicada de solucionar, y todo esto también nos lleva a pensar la situación que se vive al otro lado de la valla, la que poco pensamos hasta que vemos a toda esta gente tratando de saltarla. Alguna ocasión hemos hablado de lo que se vive en Melilla, que no está muy lejos, también en Ceuta, tantas personas esperando a cruzar, no solo los marroquíes, sino también muchísimos africanos que están ahí esperando la más mínima oportunidad para pasar. Es toda una tragedia lo que se vive allí y solo la vemos cuando ya está en el lado español. Sí, ¿no? Aquí muchos de los marroquíes que cruzaron a Ceuta en esa estampida, digamos, procedían de la ciudad próxima que vive prácticamente de los intercambios, de la frontera, de las compras, del ir y venir, y es una frontera que lleva cerrada más de un año, ¿no? Entonces ha cortado los medios de vida de un montón de gente que está ahí desesperado, que han estado en los últimos meses además manifestándose, protestando, pidiendo la reapertura de esa frontera. Y esto conecta con lo que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? Con esta crisis económica derivada de los cierres por la COVID-19 que está arrasando las economías de este continente y que en algunos puntos, como este de la frontera de Ceuta, es especialmente tremenda, ¿no? Y está dejando a mucha gente sin recursos. Y luego, por supuesto, todos los ciudadanos subsaharianos que están ahí a la espera de que haya una mínima oportunidad para cruzar. Y esto nos devuelve una vez más a esa triste realidad que se vive ahí al lado, en el otro lado de la frontera, y que a veces no entendemos o no miramos lo suficiente, ¿no? hacia ese punto. Bueno, afortunadamente tenemos a periodistas como Pepe Naranjo, que está siempre pendiente de lo que allí pasa también, y para contarlo. Gracias por estar con nosotros un viernes más. Hasta el próximo. Hasta la próxima, chao. Bueno, despedimos a Pepe Naranjo en este día especial aquí en Atlántico Noticias, en el que, al margen de toda la información internacional, tenemos la última hora. Vamos en directo con Ángel Víctor Torres, que comparece ya en rueda de prensa con la última hora del incendio de Arico. Lo escuchamos. Que mantiene una serie de medidas para que podamos controlar cualquier pico con respecto a los contagios de coronavirus. En segundo lugar, lo más importante es que la medida más relevante de todas, que es que haya control de las personas, tanto en los ambientes privados y públicos, esa la tenemos conseguida. Por tanto, se mantiene lo que Salud Pública entiende que es lo más relevante. Eso es una buena noticia. Y con respecto a los cierres perimetrales o al toque de queda, hoy ha fallado sobre los cierres perimetrales. Lo que haremos es que cuando una isla esté en nivel 3 o 4, en este momento no hay ninguna isla que lo esté, y esperemos que no lo esté ninguna de aquí al futuro. Si alguna lo estuviera, tomaríamos una medida extraordinaria con un recurso que presentaríamos en el juzgado pertinente ante una situación excepcional de una isla, y además arbitraríamos mecanismos que depende del Gobierno de Canarias, como hacer cribados, controles en los aeropuertos si una isla, repito, tiene índices negativos. En estos momentos ninguna lo tiene, y eso es una buena noticia, ojalá lo mantengamos así. ¿Algo más sobre el Supremo? Entiendo que la medida excepcional sería eso, hacer test o controles, o recogería Serían dos medidas. Una es hacer controles en puertos y aeropuertos, en una isla que pueda estar en nivel de alerta. Bueno, es la intervención del presidente de Canarias, al que han abordado los periodistas justo antes de ir a esa rueda de prensa que está a punto de comenzar, y en el que contestaba el presidente a otros temas de actualidad que también hoy son noticia y que les vamos a contar en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros estamos pendientes de que pueda llegar hasta la mesa, donde va a estar acompañado, veíamos también a Julio Pérez, al presidente del Cabildo de la isla de Tenerife. También va a estar en esa rueda de prensa el alcalde del municipio de Arico. Así que en nada vamos a regresar a esa rueda de prensa, y hasta ese momento vamos con la última hora, que nos la va a contar también nuestra compañera Lidia Rodríguez, que está en Arico. Lidia, preocupa la evolución del fuego. Ya contabas en el avance que el viento preocupa sobre todo, ¿verdad?
Sí, Marta, efectivamente el viento es lo que preocupa muchísimo ahora. Nosotros estamos justamente muy cerca donde se encuentra el puesto de mando avanzado y precisamente se ha ubicado aquí porque desde aquí se tiene una visión espectacular de ese incendio que pueden ver justo a mis espaldas, esas columnas de humo que avanzan preocupantemente hacia el municipio de Granadilla. Aquí sopla el viento entre 40 y 50 kilómetros hora, como decía, incluso en alguna ocasión mucho más. Todas las esperanzas están puestas en que que a partir de ahora baje un poco la temperatura a partir de mañana y sobre todo que aumente la humedad. Esas columnas de humo son las que preocupan desde aquí, las vigilan muy de cerca, pero hay que decir que todo el esfuerzo se lo llevan los que están actuando, sofocando ese incendio. Más de 300 personas en esas llamas que ya afectan a 1.100 hectáreas de perímetro, aunque hay que decir y matizar que no todo está calcinado. Hay que decir que este incendio comenzó en el barranco de Chajaña, que hay 6 medios aéreos ya y que también se va a sumar alguno más en las próximas horas. Anunciaban que posiblemente un hidroavión se sumaría incluso también mañana sábado. Esas columnas, como decimos, preocupa sobre todo que llegue a cruzar el barranco del río porque eso sí que dificultaría enormemente las tareas de extinción. Hay que decir, y ya lo recordaban en las diferentes intervenciones que han hecho los responsables de la dirección de este incendio, que el SEPRONA de la Guardia Civil ha iniciado una investigación porque realmente no se sabe bien el origen de ese incendio porque además es una zona relativamente escarpada, un barranco en el que apenas hay tampoco demasiados cultivos, con lo cual un poco están todas las hipótesis abiertas. También hay que decir que la noche ha sido larga aquí en Arico. Marta, no ha habido que desalojar a nadie, pero es verdad que todos han estado muy pendientes con los ojos puestos prácticamente en ese resplandor que se veía en las cumbres de Arico porque es verdad que el incendio sí que suele dar cierto temor, Marta. Efectivamente, sobre todo por la noche, Lidia, aunque ahora por la mañana la imagen que estamos viendo es ciertamente espectacular. La contraponemos a la que veíamos hace un momento con nuestros compañeros que estaban acompañando a miembros de la UME, veíamos en directo también el trabajo que se realiza en el suelo. Es importante lo que ha señalado Lidia, que no está todo quemado, sino el perímetro del que hablas es muy amplio. Además está oscilando entre 1.100 y 1.500 hectáreas, dependiendo de quién está aportando esos datos. En nada va a haber una rueda de prensa. Es importante, Lidia, también el hecho de que no haya zona poblada, que la gente ha estado pendiente, pero no ha habido que desalojar a nadie porque es que no vive nadie en esa zona, ¿verdad? Exacto, Marta. Si te fijas, realmente las columnas de humo salen de donde se supone que hay llamas y es justo en una zona muy escarpada, lo decíamos ayer, que estaba prácticamente lindando con la corona forestal, que ese es el gran temor, que ese flanco ascienda hacia la parte superior, llegue a esa gran masa boscosa que, ya lo decíamos nosotros en varias ocasiones, es el gran pulmón verde de la isla de Tenerife y justo por encima, aunque evidentemente desde el punto en el que nos encontramos no se ve, pero evidentemente sí que está el Teide. También sabemos que hay una cuadrilla precisamente justo en el Parque Nacional, un poco vigilando para que si hubiera cualquier, no sé si alguna chispa, algo en sí, que de alguna manera pudiera llegar el fuego allí, pues apagarlo lo antes posible. Lo veníamos justo escuchando en nuestro camino desde la tele hasta aquí, hasta este punto. No sé si también desde aquí quieres ver cómo hay muchísimos vehículos, no sé cómo vamos de tiempo, sí, vamos muchísimos bien, vehículos donde está ese puesto de mando avanzado, aquí se dan de alguna manera, por supuesto. No sé si nuestro compañero Adrián podrá mostrarnos, aquí hay coches de la UME, de ambulancias, la protección civil. Aquí de alguna manera es el punto donde se ha centralizado toda la operativa de un poco para organizar y para intentar un poco tener controlado ese incendio desde el punto de vista logístico. Marta. Y además no será porque no haya una enorme experiencia, lamentablemente, Lidia, a la hora de gestionar este tipo de incendios. Vemos a tantísima gente especialista y además que se están enfrentando, como tú misma has señalado, a estas condiciones meteorológicas que comprobamos con la imagen en directo que nos estás ofreciendo, sobre todo esas ráfagas de viento que son evidentemente lo que preocupa a día de hoy a esta hora, porque evidentemente pueden empeorar pues ese fuego. Lidia Rodríguez, gracias por el trabajo, luego volvemos contigo en ese punto. Muchas gracias, Marta.
Bueno, dejamos a Lidia Rodríguez ahí con el viento que apenas nos escucha. Ahora sí vamos al Ayuntamiento de Arico, porque parece que sí que está ahora a punto de comenzar esa rueda de prensa desde el Ayuntamiento. Ahí vemos ya a todos los intervinientes preparados para comenzar a hablar. Vemos al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, flanqueado pues por el presidente del Cabildo de Tenerife. También está el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, también los responsables de seguridad y el alcalde del municipio de Arico. Parece que ya va a comenzar a hablar el presidente de Canarias, que nos va a aportar la última hora sobre este incendio. Lo escuchamos ya. Consejero de Administraciones Públicas, Justicia, y también el técnico Jorge Parra, además de la consejera del Cabildo y el director de Seguridad y Emergencia. Bueno, en primer lugar decir que estamos en estos momentos en el primer incendio del año 2021 de Canarias, que está ya en nivel 2, empezó ayer al mediodía, sobre las 6 de la tarde pasó a nivel 2, por tanto coordina el Gobierno de Canarias, y es un incendio que, como tuvimos el año pasado en verano en La Palma o en el verano del 19 en Gran Canaria, en estos momentos están en nivel 2. Hay algunas diferencias favorables de este incendio frente a los dos anteriores de La Palma y de Gran Canaria, y es que no estamos en verano y por tanto no llevamos semanas de sequedad, sino todo lo contrario, ha habido lluvias recientes, eso ayuda, eso es favorable. En segundo lugar, que no estamos en ola de calor, lo tuvimos en aquellos dos incendios. Y en tercer lugar, es que la humedad entonces era muy baja, y lo previsible es que la humedad, que sigue siendo baja hoy aquí, pueda ir subiendo en las próximas horas. También la temperatura en el incendio que tenemos en Arico, lo previsible durante el día hoy viernes y mañana sábado es que vaya bajando, cosa que también ayudará. Sin embargo, el viento es en estos momentos lo que más preocupa. Estamos hablando de un incendio que ya tiene un perímetro de 1.100 hectáreas de afección, que por supuesto no está ni perimetrado ni controlado, que en estos momentos se está trabajando encima de él con 5 helicópteros más un Foca, un hidroavión. Llegará otro hidroavión en la tarde de hoy y un tercero estará a disposición de los efectivos y también de la organización de todos los efectivos del incendio para mañana por la mañana, y por tanto estamos hablando de más de 300 personas. Se ha desplazado la UME de Tenerife y también de Gran Canaria, 120 personas, han venido los ERIF de La Gomera, de La Palma, del Hierro, también bomberos de la isla de Gran Canaria, de la isla de Tenerife, y por tanto estamos en las horas claves porque tenemos luz y vamos a aprovecharla al máximo hasta que llegue la noche para que los efectivos terrestres y también aéreos hagan al máximo su trabajo. Indudablemente no se puede acercar nadie al lugar, máxima precaución, porque estamos en un incendio, repito, que no tiene control en estos momentos, pero las previsiones es que las cosas durante el día de hoy y esta noche, con un trabajo arduo, puedan ir mejorando. Decimos esto siempre con toda la cautela, cualquier cambio en la climatología afectaría, y lo que más preocupa en estos momentos es sin duda la fuerza del viento, las rachas del viento, que pueden llegar a ser, han sido de 40 a 50 kilómetros por hora, pueden llegar a ser de más de 60 o 70 kilómetros por hora. Decir que, a diferencia también de los incendios de La Palma y de Gran Canaria, no hemos tenido que evacuar a población, también eso es bueno, porque centramos todos los esfuerzos en un incendio que es, hasta este momento, exclusivamente forestal, no afecta a núcleos urbanos, poblacionales. Si bien esto puede ocurrir, preocupa que se derive hacia la zona de Granadilla, y sí decirle que hace nada, lo decía Jorge Parra, el incendio ha entrado en el Parque Nacional del Teide. Es cierto que entra por una ladera de retama, básicamente, y no de pinar, con lo cual la afección en la vegetación no es, frente a otros incendios del pasado, como el que tuvimos de Vilaflor, que afectaba a mucha más zona boscosa, y en ese sentido preocupa lógicamente los flancos del sur, que es donde se van a hacer los esfuerzos, donde van a estar más los operativos centrados. Acabo dándole la palabra a continuación al presidente del Cabildo de la isla de Tenerife, y terminar diciendo que es un incendio de superficie, eso también es favorable, no de copa, por tanto no pasan las piñas de un lado a otro con el efecto del viento, sino que se está fundamentalmente quemando pinocha, no se produce interfaz, cosa que también ayuda, y como digo, no hay ola de calor, no estamos en verano, pero hay viento y hay que ser muy cauteloso para las próximas horas. Ojalá podamos, habrá una nueva comparecencia esta tarde, avanzar, que las cosas caminan a mejor, que es lo previsible,
pero repito, estamos todavía a horas de poder afirmarlo y centrando todos los esfuerzos en el trabajo que se está realizando en estos momentos. Toma la palabra el presidente del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias, presidente, alcalde. Me preguntaban esta mañana si había peligro de que entrase en el Parque Nacional. Era una posibilidad. Es verdad que ha entrado en el Parque Nacional, pero también es verdad que afortunadamente no ha entrado por la zona donde hay más masa boscosa o donde pudiera generarnos en las próximas horas algún problema mayor. Ahí tenemos efectivos del Cabildo Insular, del Parque Nacional, que están trabajando para abordar el problema, porque afortunadamente, como les digo, está en una zona en la que lo que está ardiendo es monte bajo, no es pinar, y confiamos que las labores de extinción en las próximas horas puedan dar resultado. Este es un incendio complicado, necesitábamos de aunar fuerzas, de ahí la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias y de los efectivos del Gobierno de Canarias, que han sido muy importantes teniendo en cuenta no tanto el número de hectáreas afectadas, que son muchas, sino sobre todo lo más complicado, que ha sido la tremenda extensión del perímetro, lo que hace que haya que distribuir mucho más en una extensión territorial muy amplia los efectivos aéreos que están interviniendo en la extinción. Por el momento no podemos aportar ningún dato de previsiones para tener controlado el incendio, ni tampoco siquiera perimetrado. Creo que sería precipitado, ¿verdad, consejero? Sí. Sería precipitado en este momento y por lo tanto vamos a estar muy encima de los trabajos de extinción y podremos darle cuenta esta tarde en una nueva reunión que tendremos con ustedes, con los medios de comunicación, y esperamos darles no solo novedades de cómo va el avance de la extinción del incendio, sino también ya quizás apuntar la llegada de los hidroaviones que estábamos pendientes de que finalmente se pudieran incorporar al dispositivo. En relación a este asunto, decirles que creo que en pocas ocasiones un incendio importante como este, pero en un único municipio, ha tenido el despliegue de efectivos que está teniendo el que ahora mismo aquí tenemos. La ocasión lo requiere, la preocupación por el municipio de Arico es manifiesta, pero les garantizamos que se está haciendo el máximo esfuerzo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material para abordar el problema y resolverlo, si todo va bien, este fin de semana. Nos gustaría pensar que esa posibilidad existe, ya veremos si finalmente se produce, pero el objetivo sería poder aprovechar esa humedad que va a aumentar este fin de semana y la cierta bajada de temperaturas para que puedan ser el elemento que pueda definir el que se controle el incendio. Nada más, les dejo con el señor alcalde. Bueno, antes que nada, yo creo que como alcalde transmitir el agradecimiento a todos los profesionales que han estado trabajando desde el minuto 1 en estrecha colaboración con el conjunto de las administraciones públicas para intentar luchar contra este incendio forestal. Nos preocupa enormemente que es el primer incendio forestal, un gran incendio forestal que tenemos en Canarias. También nos preocupa que es un incendio forestal que se produce en el mes de mayo, no es una fecha habitual de incendios forestales, lo cual requiere una especial atención de cara al futuro para estar prevenidos ante posibles incendios forestales que nos puedan salir o surgir en unos periodos no habituales donde se suelen producir los incendios forestales. Como ha dicho el presidente del Cabildo, desde el minuto 1 hemos estado en una estrecha colaboración todas las administraciones públicas, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, también con todos y cada uno de los técnicos. También hay que decir que ha habido un ofrecimiento importante de todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, han aportado medios y recursos, especialmente el Ayuntamiento de Fasnia, especialmente el Ayuntamiento de Granadilla, que son los municipios colindantes. También quiero transmitir el agradecimiento al Ayuntamiento de Vilaflor, que también está colaborando estrechamente con nosotros en toda la colaboración de medios y recursos necesarios para este incendio. Nosotros en este momento yo creo que, tal y como ha dicho el presidente del Gobierno, el presidente del Cabildo, nuestra mayor preocupación es primero la defensa de los intereses de la población. Afortunadamente los barrios y zonas habitadas están alejadas de los frentes o flancos del incendio forestal. Eso es una muy buena noticia, sobre todo porque ha permitido que los efectivos que están luchando contra el incendio forestal se centren único y exclusivamente en intentar
luchar contra el fuego. Ha habido también una estrecha colaboración de los servicios de seguridad, la Policía Canaria, la Guardia Civil, la Policía Local, el personal de Protección Civil, sobre todo en cuanto al control de los accesos. Se ha limitado el acceso a toda la zona forestal donde se está produciendo el incendio. Eso ha sido también clave para que todos los efectivos puedan trabajar con cierta tranquilidad y comodidad y centrarse única y exclusivamente en la extinción. También estos efectivos de seguridad han rastreado toda la zona, lo que se llama la zona interfase, que es la zona entre la zona forestal y las zonas agrícolas, para que en esa superficie no exista, que tengamos la tranquilidad que no exista población que se pudiera quedar aislada o afectada por el incendio forestal. Ese es un trabajo que hay que agradecer a los servicios de seguridad que se ha hecho, vamos a seguir haciéndolo, y nosotros como ayuntamiento y en estrecha colaboración con el resto de las administraciones públicas, lo que pedimos a la población es que intente no acceder a las zonas donde se está produciendo el incendio forestal, donde están trabajando los equipos profesionales de extinción, y que vamos a seguir en esa labor de coordinación junto con el resto de las administraciones públicas. Como decía el presidente del Gobierno, ha sido clave en este incendio que desde el minuto 1 podamos contar, por ejemplo, con un hidroavión, también que hemos podido contar con los helicópteros y sobre todo con las brigadas profesionales. Yo creo que ha sido clave una rápida intervención y yo creo que esta es la línea de trabajo que debemos de seguir ahora en este momento y también de cara al futuro, que cada vez que se produzca un incendio forestal, atacarlo desde el minuto 1 con todos los medios y todos los recursos disponibles, porque en los minutos, cuando se produce el incendio, los primeros minutos que se produce el incendio, es cuando es mucho más fácil y mucho menos laborioso intentar controlarlo o extinguirlo. Los trabajos, tal y como se ha explicado, básicamente van a estar centrados en lo que es perimetrar el área del incendio forestal, que es el primer gran reto, y a partir de ahí el segundo reto es el tema del control del incendio para luego poder abordar lo que es la extinción. Estamos trabajando todas las administraciones públicas y agradecer enormemente el apoyo del minuto 1 del presidente del Gobierno y del presidente del Cabildo en nombre de toda la corporación, y que vamos a seguir trabajando conjuntamente porque yo creo que este es el camino para poder, en este caso luchar contra el incendio forestal. Muchas gracias, y antes de hacer preguntas le daría la palabra a Jorge Parra, al responsable, para que indique cuáles son los pasos a dar en las próximas horas y por dónde se va a cometer los flancos más peligrosos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien saben, el incendio se origina ayer en Chajaña al mediodía, y un incendio que debido a la gran virulencia, a la gran velocidad del viento que sopló ayer en las zonas de medianía del municipio de Arico, en cuestión de horas, pues bueno, se fue totalmente descontrolado. Actualmente el incendio presenta perfectamente dos flancos bien definidos. Flanco derecho, digamos que es el flanco que se encuentra en dirección hacia la cumbre, hacia el Parque Nacional, y flanco izquierdo es el flanco que se encuentra en dirección a lo que es la parte de medianía, la zona de los núcleos poblacionales del municipio de Arico, y con una cabeza bien definida que es la que se encuentra en dirección hacia el Barranco del Río. Los esfuerzos a lo largo del día de hoy los vamos a centrar sobre todo en lo que es el flanco izquierdo. En ese flanco izquierdo tenemos trabajando a la IRIF, esos son los equipos de refuerzo del Gobierno de Canarias, a la BRIFOR, a la BRIF y a la UME. Digamos que en este flanco izquierdo tenemos lo que se llama la pista del contador, o esa carretera general que discurre hacia la cumbre. Digamos que la vamos a utilizar como línea de defensa e intentar anclar ahí el incendio. Digamos que sería ese flanco izquierdo, digamos que sería parte del perímetro. Estamos hablando de un incendio que tiene unas 1.100 hectáreas con un perímetro de 20 kilómetros, un perímetro muy amplio. El flanco derecho, a lo largo del día de hoy, se ha abandonado desde cierto punto por la virulencia que ha cogido el incendio en la cumbre. Digamos que ahora mismo las labores son muy difíciles, es muy difícil trabajar en esa zona debido a las llamas y debido a la virulencia del viento y de ese humo que existe. Entonces, como les digo, la idea a lo largo del día de hoy es centrarnos en los trabajos en ese flanco izquierdo y conseguir, controlar ese flanco izquierdo. Una vez que lo tengamos bien cerrado en esa pista del contador, trabajaremos en la parte del flanco derecho esta noche, que posiblemente con el cambio de meteo nos permita trabajar de una manera más segura, porque no hemos de olvidar que lo más importante aquí, aparte de efectivamente controlar el incendio, es la seguridad de todo el personal que participa de este dispositivo de emergencia. Y digamos que esa es un poco la línea de trabajo que vamos a llevar conjuntamente los técnicos del Gobierno de Canarias con los técnicos de extinción del Cabildo Insular de Tenerife. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no. Bien, abrimos un turno de preguntas. Añadir dos cosas.
La orografía también es un aspecto negativo en este incendio. Estamos ante una zona de difícil acceso con un barranco como el del Río, que es un barranco de alta profundidad, lo que dificulta las labores de los helicópteros y también cuando hay viento, más que el Foca o el hidroavión, que tiene mayor estabilidad cuando hay zonas ventosas. Pero para las zonas difíciles son más efectivos los helicópteros, y como decía bien Jorge Parra, también lo decía Federico Grillo, que se ha incorporado a Tenerife en este incendio. Lo que preocupa también es la seguridad de los combatientes, como decía él, la seguridad de los hombres y mujeres que están trabajando para extinguir el incendio, porque hay caída de piedras y por tanto hay que primar siempre la seguridad de las personas. Y ahora sí, cualquier pregunta, cualquiera de las personas que estamos aquí, adelante. Ha dicho tanto el presidente como el alcalde que no afecta a zonas pobladas. Nosotros personalmente hemos desalojado a algunas personas del caserío, no las sé concretar, en el barranco de Ortiz. Además salía, ha llegado tanto la Guardia Civil como la Policía Canaria. Entiendo que les decían que era por seguridad, por medidas de protección, porque sobre todo tenían el humo muy cerca. Entiendo que son cosas puntuales, no tienen información. Sí. ¿Se ha producido algo parecido en alguna otra vivienda, en algún otro caserío? Ese es si me estás hablando de un caserío que hay en el Barranco del Río, pasado el Barranco del Río. No, Ortiz. En Ortiz, Barranco Ortiz, lo que son las casas del contador, las casas... Una familia tenía con sus tractores, Serían las casas del contador. Sí. Vale, sí, efectivamente, eso es un pequeño núcleo agrícola, digamos que es la zona de uso tradicional de Corona Forestal. Corona Forestal tiene varias zonas, esa concretamente que se ha visto afectada es la zona de uso tradicional. Ahí lo que hay realmente es un uso agrícola, entonces por precaución efectivamente se ha evacuado a esas personas. Digamos que ahí ahora mismo tenemos a las EIRIF trabajando conjuntamente con la UME. Sí, pero no son viviendas. No son viviendas. Se ha pedido que no se hagan labores agrícolas. Había gente allí con sus animales. Sí, pero sí. Sí, digamos que son zonas de uso tradicional, no son viviendas no son primeras residencias, digamos, son cuartos de apero y bueno, y las casas del contador. Que son... Permiso del presidente, que no es lo mismo acordar el desalojo, la evacuación. No, yo hablo de desalojo, porque no es lo mismo el desalojo o la evacuación que recomendar que no se esté en la zona. Eran personas que estaban trabajando y su mayor incidencia era el humo, además, ¿no? No se ha producido desalojo de vivienda, no se le ha dicho a nadie que salga de su casa. Hay personas que hacen labores agrícolas y se ha recomendado que no las hagan en esto. Pero como decía el presidente del gobierno, el incendio dentro del perímetro y en su vecindad inmediata no hay población viviendo, no hay personas que habiten en ese perímetro. Bueno, pues son las preguntas que están respondiendo ya pues, las autoridades que han comparecido en esta rueda de prensa. Han visto las palabras de el presidente de Canarias, de Ángel Víctor Torres, que se dirigió en primer lugar a todos pues actualizando esos datos del incendio. Vamos a ver la imagen en directo con la que nosotros vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que Nada en Telenoticias, primera edición, pues va a contarles la última hora, las mejores imágenes de este fuego que preocupa desde luego a las personas que están trabajando en él. De momento la evolución del viento es lo que tiene en jaque a las personas que están luchando contra el fuego. Es un fuego de suelo, hay que decirlo, son unas 1.100 hectáreas afectadas. Y decía el presidente que no está perimetrado, ni mucho menos controlado, pero que hay muchísima gente, muchísimos efectivos trabajando ya para lograrlo lo antes posible. 5 helicópteros, un hidroavión, llegarán más medios aéreos a lo largo de las próximas horas y también hay 300 personas, 120 miembros de la UME, todos trabajando como veíamos en directo en las imágenes que les ofrecimos hace un rato. Estas también son imágenes en directo de nuestros compañeros mostrando esa imagen de ese flanco que también pues deja ver esas columnas de humo. Quédense atentos porque Nada, el Telenoticias uno les cuenta la crónica informativa del día aquí en Canarias marcada por este incendio. Nosotros les dejamos hasta el lunes. Adiós.